Resolvamos este problema. El problema dice, dos pequeñas esferas con cargas idénticas, nosotros vamos a llamar Q y Q como son idénticas, y cada uno con una masa de 10 por 10 a la menos 2 kilogramos, cuelgan en equilibrio como se muestran en la figura. La longitud de L1 es 40 centímetros y la longitud de L2 es de 60 centímetros. El ángulo de apertura, que le estamos llamando θ, mide 60 grados. Hallar la carga de dichas masas. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces, analicemos. Ya tenemos aquí todos los datos y lo hemos llevado al sistema internacional. Para poder encontrar la carga, nosotros vamos a utilizar la ecuación de la fuerza, ¿no? Entonces, donde fuerza es igual a la constante de Coulomb por carga 1 por carga 2 dividido entre distancia. La distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2. Como carga 1 y carga 2 para nuestro caso es Q, entonces esta fuerza va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga al cuadrado dividido entre la distancia. De esta ecuación yo solo conozco K, me falta conocer Q, me falta conocer la fuerza y también la distancia. Entonces, esta distancia la puedo encontrar, es la distancia desde Q hasta Q, entre la carga 1 y la carga 2. Entonces, esta distancia de carga 1 a carga 2 es la que podemos encontrar, nosotros la vamos a llamar D. Si analizamos el gráfico, nosotros nos vamos a dar cuenta que en cada carga tenemos lo siguiente. Por ejemplo, analicemos la carga 1. Vamos a tener una fuerza hacia abajo que es del peso. Vamos a tener una tensión hacia arriba. Que le vamos a llamar T1. Y también vamos a tener la fuerza. Como son cargas iguales, estas se van a repeler. Entonces vamos a tener fuerza de repulsión, una hacia aquí y otra hacia el otro lado. Fuerza de repulsión, como son del mismo signo, estas se van a repeler. Entonces, esta fuerza es la misma que esta fuerza. Lo vamos a llamar F. Si nosotros nos graficamos un eje imaginario aquí, un eje X y Y, acá, este ángulo que tenemos aquí, este ángulo, lo vamos a llamar alfa. Ese ángulo alfa, si yo lo vuelvo a graficar aquí en la carga 2, en mi eje imaginario, ese alfa se repite aquí. Ahí. Aquí hemos hecho el análisis para la carga 1, para la carga 2 es de manera similar. Voy a tener una fuerza hacia abajo que es el peso. Voy a tener una tensión que le vamos a llamar T2. Y también la fuerza, ¿no? Que ya la habíamos calculado, esta fuerza de color rojo. Bueno, pasemos a calcular D. Para esto vamos a utilizar la ley de cosenos. Si aquí tengo θ, este le vamos a llamar θ1 y a este le vamos a llamar θ2. Para hallar D, yo necesito conocer los lados y por lo menos un ángulo. Y lo tenemos, entonces podemos aplicar la ley de cosenos. Para los que no recuerdan, aquí les voy a poner cuál es la ley de cosenos. Entonces, aplicando la ley de cosenos vamos a tener lo siguiente. Que la distancia, esta D,
d al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de L1 al cuadrado más L2 al cuadrado menos 2 por L1 por L sub 2 y por el coseno del ángulo opuesto a D, que sería θ. De acá ya podemos despejar D, todos estos datos ya los conocemos, entonces D va a ser igual a la raíz cuadrada de L1 al cuadrado, que ya lo tenemos, que es 0.4, más L2, que es 0.6 al cuadrado, menos 2 por 0.4 por 0.6 y por el coseno de ángulo θ, que vale 60 grados. Realizando los cálculos, D me va a dar igual a y esto nos da 0.529. Vamos a trabajar con 3 decimales. Entonces, una vez encontrado D, ahora vamos a encontrar θ1 y θ2. ¿Cómo encuentro θ1? De igual forma, ¿no? Ya conozco los lados, puedo encontrar θ1. ¿Cómo lo voy a encontrar? Por la ley de cosenos. ¿Sí? Entonces, aplicando una vez más la ley de cosenos, vamos a encontrar θ1. Entonces, en este caso tengo L2 al cuadrado va a ser igual a L1 al cuadrado más D al cuadrado menos 2 por L1 por D y por coseno del ángulo opuesto a L2, que sería θ1. Todo lo que tenga coseno de θ lo vamos a llevar al lado izquierdo, nos va a quedar 2 por L1 por la distancia que ya conocemos, coseno de θ1, esto va a ser igual a L1 al cuadrado más D sub 2 al cuadrado menos L sub 2 al cuadrado. Despejando el coseno de θ1 va a ser igual a L1 al cuadrado más distancia al cuadrado menos L2 al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 por L1 y por D. Finalmente, nuestro θ1 va a ser igual a ¿qué? Coseno pasa al otro lado con arco coseno. L1 ya lo tenemos como dato, es 0.4 al cuadrado. Más D es el valor que acabamos de calcular, 0.529 al cuadrado. Menos L sub 2. L sub 2 vale 0.6 al cuadrado. Dividido entre 2 por L1, que vale 0.4, y por D. Y D vale 0.529. Operamos con nuestra calculadora y encontramos el valor de θ1. Y esto nos da el ángulo θ1 que vale 79.125 grados. ¿Qué más nos falta ahora? Encontrar θ2. Lo podemos hacer aplicando la ley de cosenos, pero también hay que recordar que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo nos tiene que dar 180 grados. Como ya tenemos dos ángulos, podemos encontrar el tercero con esta igualdad. Entonces, vamos a tener que θ más θ1 sub 1, perdón, más θ sub 2 tiene que ser igual a ¿qué? A 180 grados.
De aquí despejamos θ sub 2. Θ sub 2 va a ser igual a 180 grados menos θ y menos θ sub 1. De donde θ sub 2 va a ser igual a 180 grados menos θ, que vale 60 grados, y menos θ 1, que vale 79.125 grados. Donde θ 2, o θ sub 2, va a ser igual a ¿cuánto? Que nos da 40.875 grados. ¿Qué falta ahora? Encontrar o resolver el sistema de estas fuerzas que tenemos acá. Una forma es descomponer en el eje X, luego en el eje Y, sumatoria de X, sumatoria de Y, y encontramos la resultante. Pero ahora lo vamos a utilizar de la manera gráfica. Entonces hagamos lo siguiente. Voy a volver a graficar para que no nos perdamos. Entonces tengo aquí la carga, tengo aquí tensión 1, aquí tengo la fuerza, y aquí tengo el peso. Si yo intento resolver estos vectores de manera gráfica, lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces el peso luego viene la fuerza y cerramos con la tensión. Obviamente que esto se va a cerrar ahí. Entonces yo conozco, o deberíamos conocer el lado del peso. Esta es la tensión y esta es la fuerza. El ángulo θ sub 1, si ustedes se fijan acá, el ángulo θ sub 1 está entre la tensión y la fuerza, ¿sí? Porque esta línea verde que vemos acá es la fuerza. Entonces, entre la tensión y la fuerza está θ 1. Entonces, entre la tensión y la fuerza tenemos θ sub 1. Y θ sub 1 ya lo tenemos como dato. Entonces, ¿qué nos falta? Encontrar los siguientes ángulos. Este alfa 1, lo vamos a llamar alfa 1, y a este lo vamos a llamar alfa 2. Y comenzamos. En este triángulo, ¿qué conozco? Conozco θ sub 1 y también puedo conocer el peso. Lo que no conozco es tensión 1 y la fuerza. Cuando conocemos un ángulo y queremos conocer alguna de las aristas, podemos aplicar la ley de senos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener, aplicando la ley de senos, el peso dividido entre el seno de θ 1 va a ser igual a ¿qué? A la fuerza dividido entre el seno de alfa 1. Ahí. Lo que nos interesa a nosotros es encontrar esta alfa. Entonces, la grafiquemos aquí. ¿Dónde está ubicada en este triángulo? Este alfa, si ustedes se fijan, está... Ese alfa está ubicado acá, ¿no? Por si acaso, para que nos ubiquemos. Ese es alfa. ¿Dónde está aquí? En nuestro triángulo, ¿dónde lo reflejamos ese alfa? Ese alfa va a estar ¿dónde? En este sector. Trazamos un eje imaginario y este alfa es el que está aquí. Y ese alfa necesitamos. ¿Cómo hacemos para relacionar alfa 1 alfa 2 con este alfa, que es el que nos interesa en realidad? También tenemos que considerar que desde aquí hasta este eje imaginario X vale 90 grados. Con estas relaciones ya podemos encontrar alfa 2. Entonces, alfa sub 2 va a ser igual a ¿qué? Al ángulo grande, que es 90 grados, menos el ángulo pequeño,
que es alfa. Entonces, alfa 2 va a ser a los 90 menos alfa. Hasta ahí estamos bien. Pero nosotros necesitamos alfa 1. ¿Cómo calculamos alfa 1? Entonces, de nuevo, tita 1 más alfa 1 más alfa 2. Esto tiene que ser igual a ¿qué? A 180 grados. De aquí ya podemos despejar alfa 1. Entonces, alfa 1 va a ser igual a 180 grados menos tita sub 1 y menos alfa sub 2. Alfa sub 1 va a ser igual a 180 grados menos tita sub 1 menos, en cuenta de alfa 2, 90 menos alfa. Seguimos operando. Alfa sub 1 va a ser igual a 180 grados menos tita sub 1, que ya lo hemos encontrado. Tita sub 1 es 79.125 grados menos 90, menos por menos más alfa. Entonces alfa 1 va a ser igual, esto ya lo podemos calcular, 10.875 más alfa. Esto es alfa 1. Continuemos. Reemplazando acá en esta fórmula, entonces vamos a tener que el peso dividido entre el seno de tita 1, que es 79.125 grados, va a ser igual a la fuerza dividido entre el seno de alfa 1. El seno de alfa 1 es 10,875 más alfa. De aquí podemos, lo que está dividiendo a la fuerza pasa a multiplicar, y lo que está dividiendo al peso también pasa al segundo mismo a multiplicar. Entonces vamos a tener que el seno de 10.875 más alfa dividido entre el seno de 79.125 va a ser igual a ¿qué? A la fuerza sobre el peso. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1, que hemos sacado de la primera carga. Ahora analicemos la segunda carga. De igual forma, como hemos hecho anteriormente, la voy a volver a dibujar aquí de todos modos. Aquí tengo, esta es mi carga, tengo una fuerza F, tengo una tensión sub 2 y tengo el peso. ¿Dónde se encuentra mi ángulo alfa? Lo grafiquemos de una vez. Nuestro ángulo alfa va a estar aquí. ¿No? Ahí está nuestro ángulo alfa. Ahora lo resolvamos como si fuera una suma de vectores. Entonces voy a tener el peso luego viene la fuerza y finalmente viene la tensión 2. Ahí tenemos. ¿Dónde está alfa? ¿Dónde se refleja alfa? Alfa está entre el eje de las X y la fuerza. O sea, alfa, vamos a graficar un eje imaginario. Alfa está aquí. Obviamente, del peso y el eje imaginario aquí hay 90 grados, ¿no? Y con esto ya podemos resolver, igual que en el anterior ejercicio, hacer la ley de senos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El peso, para esto llamemos aquí, a ver, para que nos
no nos confundamos. Entonces este lo vamos a llamar beta sub 1. El ángulo entre la fuerza y la tensión es θ sub 2. Aquí va a ir θ sub 2. Ya este ángulo, desde la fuerza hasta el peso, lo vamos a llamar B sub 2, ¿no? Este ángulo lo vamos a llamar B sub 2. Apliquemos ahora la ley de senos. El peso dividido entre el seno de θ sub 2, esto va a ser igual a ¿qué? A la fuerza dividido entre seno de B sub 1. Hasta acá tenemos. Entonces, B sub 2 ¿a qué va a ser igual? Si ustedes se fijan, hasta aquí tenemos 90 grados y más alfa. Entonces, beta sub 2 va a ser igual a 90 grados más alfa. Entonces, la sumatoria de los ángulos internos nos tiene que dar 180 grados. Y de nuevo, vamos a tener que beta sub 1 más beta sub 2 más θ sub 2 me tiene que dar 180 grados. De aquí despejo beta sub 1. Beta sub 1 va a ser igual a 180 menos beta sub 2. Pero beta sub 2 es 90 más alfa. Y menos θ sub 2. El valor de θ sub 2 también lo tenemos, ¿no? Que es 40.875. Ahora lo vamos a reemplazar. Entonces vamos a tener que beta sub 1 es igual a 180 menos 90, menos por más menos alfa, y menos θ sub 2 es 40.875 grados. Finalmente, beta sub 1 va a ser igual a ¿qué? Nos da 49.125. Beta 1 va a ser 49.125 menos alfa. De nuevo, ¿no? Aquí tenemos, entonces, esta relación va a ser el peso dividido entre seno de θ sub 2 y esto va a ser igual a la fuerza dividido entre la seno de B sub 1, que es seno de 49.125 menos alfa. Lo que está dividiendo a la fuerza pasa a multiplicar y el peso pasa a dividir. Entonces vamos a tener a la fuerza sobre el peso. A esto le vamos a llamar ecuación 2. Entonces de acá ya tenemos dos ecuaciones. ¿Sí? Tengo ecuación 1 y ecuación 2. ¿Qué nos falta? Igualar. Si ustedes se fijan, ambas ecuaciones tienen fuerza sobre peso. Entonces, igualando 1 y 2, 1 igual a 2, vamos a tener lo siguiente. Y de acá tenemos que despejar alfa. Para esto vamos a utilizar la identidad trigonométrica de la suma de dos ángulos. ¿Qué nos dice la identidad trigonométrica? Si es A más B, vamos a tener el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Si aquí va más, y si va menos, va menos. Entonces, con esto vamos a resolver esta ecuación y nos queda. Para hacerlo más corto ya podemos encontrar los valores de los denominadores, ¿no? Bueno, lo hagamos al último. Continuemos entonces. El seno, este pasa a multiplicar
y este también pasa a multiplicar acá. Voy a tener que el seno de 40.875 por, y aquí tengo una suma de ángulos, entonces va a ser aquí el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, que es alfa, más, aquí voy a tener el seno del segundo ángulo, que es alfa, por el coseno del primer ángulo, que es 10.875. Esto va a ser igual, este que está dividiendo pasa a multiplicar al seno de 79.125 por, y aquí tengo igual, ¿no? La resta de dos ángulos. Esto va a ser el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, que es alfa, menos el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Podemos ya operar directamente, ¿no? Vamos a multiplicar el seno de 40.875 por el seno de 10.875 y luego por este término, y lo mismo vamos a hacer en el segundo término. Entonces directamente vamos a tener, a ver, esto es igual a 0.123. Pues tengo 0.123 por coseno de alfa más, y de nuevo, ¿no? Esto nos da 0.643. Vamos a trabajar con tres cifras por el seno de alfa. Esto va a ser igual. Y de igual manera lo hacemos para el segundo término. Vamos a tener 0.743 por coseno de alfa menos y esto nos da 0.643 por seno de alfa. Todo lo que tenga seno lo llevo al lado izquierdo y lo que tenga coseno al lado derecho. Entonces me va a quedar lo siguiente. 0.643 por seno de alfa, este que está con menos pasa con más 0.643 por seno de alfa, esto va a ser igual a ¿qué? A 0.743 coseno de alfa, este que está con más pasa con signo negativo, menos 0.123 por coseno de alfa. Sumando nos va a quedar. Esto me da 1.286. 1.286 seno de alfa. Esto va a ser igual. Y esto me da 0.62 coseno de alfa. Continuemos. Este coseno que está multiplicando puede pasar a dividir y este 1.286 puede pasar a dividir al segundo término. Entonces voy a tener seno de alfa dividido entre coseno de alfa va a ser igual
a 0.62 dividido entre 1.286. Seno sobre coseno, tangente de alfa. Finalmente, alfa, ¿a qué va a ser igual? Al arco tangente de 0.62 dividido entre 1.286. Alfa va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, arco tangente de alfa de 0.62 dividido entre 1.286. Igual 25 grados, 25.739 grados. Entonces ya tengo alfa. ¿Qué más nos falta encontrar? Q. Para esto hay que recordar que la fuerza, según fórmula, que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por la carga al cuadrado dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces, de esta ecuación ya tengo K, tengo D, la fuerza me falta encontrar y Q. La fuerza la podemos encontrar, podemos reemplazar en 1 o reemplazar en 2 este ángulo alfa y lo podemos calcular. Entonces, reemplacemos en 1. Este le llamemos 3. 3 en 1. ¿Sí? Entonces aquí, para despejar la fuerza va a ser igual a ¿qué? Al peso. El peso es masa por gravedad por lo que está arriba, seno de 10.875 más alfa, que ya lo tenemos, que es 25.739, dividido entre el seno de 79.125. Entonces la fuerza va a ser igual a ¿qué? La masa nos dicen que es 10 a la menos 1 kilogramos. 10 a la menos 1 por la gravedad, que es 9,8, por seno. Aquí podemos sumar los ángulos. Vamos a tener 10.875 más 25.739. 36.614. 36.614. Dividido entre el seno de 79.125. Y aquí con la calculadora ya podemos encontrar la fuerza. Entonces la fuerza va a ser 10 a la menos 1 por 9.8 por el seno de 36.614 dividido entre el seno de 79.125. Y esto nos da 0.595. Newtons. Ahí tenemos la fuerza. Entonces, ya tengo K, ya tengo la distancia, ya tengo la fuerza, puedo despejar Q. Entonces, despejemos Q. Entonces, Q va a ser igual a ¿qué? A la fuerza por distancia al cuadrado dividido entre la constante de Coulomb. Q al cuadrado.
Entonces ya tenemos los datos. A ver, pasemos aquí los datos para que no perdamos el tiempo buscando. La fuerza, como ya hemos calculado antes, aquí tenemos la fuerza, ¿no? 0.595. La distancia que también ya lo hemos calculado. Aquí tenemos, ¿no? La distancia 0.529. La distancia. Y la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. Entonces, lo único que nos falta son reemplazar los datos. Entonces, la constante o la carga Q va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza por la distancia al cuadrado dividido entre la constante de Coulomb. Y esto con la calculadora ya lo podemos resolver. Vamos a tener raíz cuadrada, voy a abrir paréntesis, de 0.595 por 0.529 al cuadrado, cierro paréntesis, dividido entre 9 por 10 a la 9. Y esto me da un total de, donde Q va a ser igual a 0.12345, 4301. Si lo llevamos en potencias de 10, nuestra carga Q va a ser igual a 4.3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y con esto terminamos el ejercicio.